interesada en hablar de este tema. Bueno, como introducción, importante saber qué cosa es el sueño, ¿no? Para qué sirve. El sueño es un estado biológico, así como la vigilia es un proceso activo y está estrechamente regulado, que ocurre en una sola determinada del ciclo biológico 24 horas. Como ya debemos de recordar todos, nosotros tenemos un ciclo que se llama el ciclo circadiano, ¿no? Es un ciclo que se ha dividido de acuerdo a las horas que existe de acuerdo a cómo rota la Tierra, ¿no? De tal manera que hay 12 horas de luz y 12 horas de sombra o de oscuridad. Entonces, en ese sentido, el ser humano ha tenido que acostumbrarse a esas condiciones, a tener 12 horas de luz para sus actividades y obviamente 12 horas de oscuridad que ha empezado a usarla para descansar. Entonces, ello va a permitir que la persona pueda recuperarse funcionalmente y energéticamente, o sea, va a recuperar energía. Aparte de ello, ayuda a consolidar la memoria y ayuda también al almacenaje de neurotransmisores y eliminación de sustancias de desecho. ¿Qué es lo que sucede? Durante todo el día nosotros vamos usando neurotransmisores y nos vamos quedando sin ellos. Si bien es cierto, en todo momento hay una recaptación por un lado y hay una producción de neurotransmisores, pero no alcanza para cubrir todas las necesidades que puedan presentarse en la noche. Por lo tanto, en la noche el organismo trabaja mucho más para poder crear mayor cantidad de neurotransmisores, de tal manera que para el día siguiente tenemos una cantidad suficiente para poder hacer todas las actividades que hacemos, ¿no? También ayuda a la eliminación de las sustancias de desecho, por ejemplo el amiloide. Y si ustedes recuerdan, el beta-amiloide es uno de los productos de desecho que nosotros debemos de eliminar para evitar de que haya trastorno de la memoria. Hemos visto cuando hicimos demencia de que la presencia de beta-amiloide era un factor importante para la presencia, para que se presente demencia. Entonces, aquellas personas que descansan poco, entonces tendrán mayor riesgo de tener demencia en el tiempo. Entonces, es importante señalar esto. Por otro lado, cuando hablamos de insomnio, es más frecuente en mujeres, ¿no? En personas adultas mayores y se relaciona con la presencia de otras morbilidades y contribuye a la disminución de la funcionalidad. Obviamente, cuando uno no duerme siempre hay que buscar una causa. Muchas veces las enfermedades que tiene la persona hacen de que no pueda descansar, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca congestiva, que es lo que va a provocar. ¿Alguien recuerda qué produce la noche? Tinea, cística nocturna o la autonomía, como le llaman, ¿no? Entonces, esto no va a permitir que pueda descansar la persona. Si tiene una artrosis, va a tener dolor y generalmente en la noche empieza a doler más. ¿Qué va a suceder? No va a poder dormir simplemente porque tiene dolor. Entonces, la presencia de mayores morbilidades, mayores enfermedades en el adulto mayor también hace que se presente con mayor frecuencia el insomnio. Cuando hablamos del sueño, nosotros debemos recordar, supongo que eso ya lo han visto ya, ¿no? Los sueños REM y no REM, ¿no es cierto? Humor en este caso, que es lo mismo. Entonces, hay dos tipos de sueños que lo vamos a definir ahora, ¿no? El sueño de movimientos oculares rápidos o sueño REM, humor, que va a representar el 20 al 25% del total del sueño. Se caracteriza por sueños vívidos, o sea, cosas que uno puede recordar. Aumento de actividad cerebral, incremento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, inhibición de las actividades de los músculos voluntarios. Y también tenemos un sueño no REM, que está dividido en 3 estadios, etapa 1, 2 y 3. ¿No? El sueño no REM, primero el estadio 1 tiene un sueño ligero, se presenta el cabeceo, por ejemplo. Etapa 2 hay una relajación muscular, disminución de la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. Y la etapa 3, el sueño profundo, dosis cerebrales de alto voltaje y baja frecuencia. Este es el sueño reparador, el sueño que todos debemos de tratar de conseguir siempre, ¿no? Entonces, vamos a ver que en el adulto mayor este es un grave problema. Acá vemos el anciano y el adulto joven, ¿no? Acá abajo el adulto joven, ¿no? Tenemos el sueño
Bueno, estar despierto, el sueño REM y el sueño no REM, como ya hemos dicho, en tres niveles. Y tenemos que alcanzar el tercer nivel para lograr descansar. Y esta persona adulta joven normalmente va a lograr incluso en tres momentos la etapa 3, de tal manera que descansa bien y no tiene ningún problema. En cambio, si vemos al anciano, nos vemos que tiene el sueño REM, generalmente va a llegar a la etapa 1 y a veces a la etapa 2, pero no pasa a 3. Por lo tanto, el sueño del adulto mayor es no reparador. Entonces, este es uno de los graves problemas por los cuales los adultos mayores están todo el día como cabeceando, ¿no? O a cada rato apenas se sientan y empiezan a dormir, ¿no? Típico. ¿También ustedes? ¿Ustedes también les pasa eso? Bueno, cuando hay que estudiar. Pero cuesta la acostumbrarse. Yo recuerdo que cuando estudiaba dormía 4 horas, 5 horas insuficiente. Y podía estar despierto todo el día. Y todo eso era, bueno, desde que empecé la academia, ¿no? Todo eso ya te queda y te queda para siempre, ¿no? Hasta ahora. Yo no puedo reconocer lo que debería de yo vivo para entonces, los estados de sueño se van a alternar en ciclos de 90 a 110 minutos y hay que completar varios ciclos. La idea es que se completan los 4 con etapa 3 y esto va a garantizar el descanso del individuo. Cuando no tenemos etapa 3 es un grave problema. Entonces los ancianos tienen trastornos de sueño que van desde el insomnio hasta alteraciones del ritmo circadiano. Entonces, ¿por qué decimos de ritmo circadiano? Cuando alteran el sueño-vigilia, ¿no? Normalmente están despiertos de noche y están dormidos de día. Y esto le sucede porque por algún motivo se alteró eso. Ya sea porque una noche se quedó despierto más tiempo del que debía, ¿no? O en el día ha estado durmiendo más de lo debido y entonces en la noche ya no tiene sueño. Entonces se va a alterar su ciclo, el ritmo circadiano, su ciclo sueño-vigilia, y esto es un grave problema que se presenta en los adultos mayores. También va a haber otros factores, como ya lo dijimos, que van a contribuir a la presentación del insomnio. Bueno, existen elementos que incluyen malos hábitos al momento de dormir y cambios asociados al envejecimiento, con patologías y tratamientos de las mismas. Entonces, lo que vamos a ver es, acá hay que tener en cuenta también tratamiento de la misma, lo que yo le decía, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, típico, ¿no? ¿Qué cosa le damos? Diuréticos, ¿cierto? ¿Y a qué hora le damos los diuréticos? Cada 12 horas o cada 8 horas. ¿Está bien? La furosemida cada 8 horas, si no, no todo, por si acaso. Entonces, lo que hay que hacer es ver a qué momento le damos. ¿No? Entonces, normalmente uno tiene que dar en la mañana y a mediodía y en la noche no darlo. Porque si no, si le das a las 10 de la noche el último diurético, ¿qué va a pasar? Toda la noche va a estar despierto, orinando. Entonces, el tratamiento de la misma patología que tiene el adulto mayor puede terminar causando problemas. Por ejemplo, en depresión, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿recuerdan alguno? Fluoxetina. ¿Ah? Fluoxetina. Fluoxetina y algo más. Lo más común, le dije, hay dos productos que siempre, incluso en el hospital tenemos uno de ellos, sertralina y escitalopram, por ejemplo. Y escitalopram se ha dicho que es uno de los medicamentos indicados en adulto mayor porque tiene pocas interacciones y pocos efectos secundarios. Esto, por ejemplo, no puede dar en la noche porque provoca insomnio, hay que darlo en la mañana. Entonces, así hay que ver, hay que estar viendo qué medicamentos se puede dar y qué medicamentos no. O sea, el tratamiento puede ser el problema del insomnio y eso lo estamos causando nosotros mismos por no saber cómo se indican los medicamentos, los antihipertensivos y los hipotensivos. Imagina que le das hidroxiclorotiazida en la noche y eso lo he visto, ¿no? Incluso en geriatras mismos también. Hidroxiclorotiazida cada 12 horas. No sé si sus pacientes descansan bien o no. Entonces hay que tener mucho cuidado por ese lado, ¿no? Entonces, el otro problema son los hábitos al momento de dormir. Ya habíamos hablado que entre depresión y insomnio hay una diferencia muy notable. En depresión vamos a dar medicamentos inmediatamente, en cambio en insomnio hay que hacer todo lo posible para mejorar antes de dar medicamentos. Entonces, lo que hay que mejorar son los hábitos al momento de dormir.
Ya lo vamos a hablar de un rato. Entonces, las fases del sueño, ¿no? Son las que vemos acá: vigilia, sueño. Vamos a tener sueño no REM y sueño REM. Cada uno de ellos tiene su núcleo que va a comprender esto, ¿no? Cuando estamos de vigilia, ustedes deben recordar mucho el sistema reticular activador ascendente, ¿no? El SRA famoso, ¿no? Que es una estructura que sube prácticamente todo el encéfalo y va a llegar hasta el cerebro, ¿no? Entonces, y luego tenemos también el hipotálamo posterior. Para el sueño no REM tenemos el tálamo, el hipotálamo anterior y la corteza cerebral, y para el sueño REM tenemos el núcleo reticular oral. ¿Qué es lo que va a suceder siempre? Los estímulos que se van a dar hacia la retina, que pueden ser estímulos de luz u oscuridad, lo que va a determinar de que haya un estímulo hacia los núcleos supraquiasmáticos. Y dependiendo de si es luz o no hay luz, porque al final la luz es el que manda, no tanto la oscuridad, si hay luz o no hay luz, los núcleos supraquiasmáticos van a estimular a una zona determinada. Si hay luz, obviamente para la vigilia, y si no hay luz, a los otros dos núcleos que van a tener que ver con el sueño. Entonces, se ha visto que hay un sinfín de neurotransmisores que van a manejar el sueño, y dentro de ellos tenemos dos grupos importantes, la orexina A y B, ¿no? Que son neuropéptidos excitatorios, por lo tanto tendrán que ver con la vigilia, ¿no? Tienen un rol importante para la regulación del sueño y vigilia. Entonces acá tenemos los núcleos y vías implicadas en la generación y mantenimiento de la vigilia, ¿no? Lo que yo le decía, el sistema reticular activador ascendente viene de acá, ¿no? Todo lo que está ahí. Entonces, y va incluso hacia el cerebro. Hay zonas específicas del cerebro, ¿no? Que van a ser, que van a tener neurotransmisores dopaminérgicas, noradrenérgicas, glutaminérgicas, etcétera, ¿no? Que se van a encargar de estimular y de que funcione todo el cerebro, de tal manera que estamos en el momento de la vigilia. Ahí podemos ver todas las estructuras que corresponden a la vigilia, que ya lo mencioné anteriormente. Y entonces, lo que va a suceder siempre es que uno de los dos núcleos, o sea, digamos, el núcleo de vigilia o el núcleo de sueño, va a predominar sobre el otro, de tal manera que uno se va a inhibir unas a otras para que pueda la persona tener o vigilia o tener sueño. De este modo, el sueño no REM aparece cuando el hipotálamo anterior inhibe a través del GABA a las estructuras del sistema reticular activador ascendente, responsables de la vigilia, ¿no? Y la desactivación de este sistema reticular va a provocar la activación de los núcleos reticulares del tálamo y del sistema tálamo cortical, ¿no? Por la aparición, y que gracias a su actividad GABAérgica bloquean el paso de la información sensorial exterior, consolidando su sueño. Acá es importante tener en cuenta información sensorial del exterior, ¿no? Todo eso se va a inhibir. O sea, ¿qué cosa es información sensorial del exterior? Uno de ellos puede ver. ¿Ah? Sonido, o sea, el oído. ¿Qué más? Y la luz, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuáles son los digamos, los órganos sensoriales que tenemos? Ahí también que ver con eso, ¿no? Tacto, muy bien, ¿qué más? Oído, ha dicho, ojos, tacto, ¿qué más? Sabor, nariz, ¿qué más? Ah, ¿qué? El gusto. El gusto. Entonces, todo eso se va a ver inhibido. Imagínense si empiezan a dormir y de pronto ven una luz y se despiertan por eso. Todas las sensaciones, todo el aparato sensorial, digamos así, aunque no existe eso, todo se va a inhibir, de tal manera que eso permite que la persona descanse, ¿no? Entonces, hay sonidos, ustedes no lo sienten porque está inhibido, hay luz, tampoco lo sienten porque todo está inhibido, de tal manera que eso es lo que permite que la persona pueda dormir, ¿no? Entonces, acá están todos los núcleos que decimos del sistema reticular activador ascendente, ¿no? El área tegmental ventral,
ciclo de Raffer, cada uno de ellos con su respectivo neurotransmisor, de tal manera que aquellos que están comprendidos o corresponden a el ciclo de la vigilia, está la dopamina, la acetilcolina y la norepinefrina. Entonces, ya habíamos dicho que hay un sueño REM. El sueño REM se caracteriza, como ustedes saben, movimiento rápido de los ojos, que indica esto, ¿no? En él vamos a tener atonía muscular y lo que va a suceder es que va a existir una actividad cerebral similar cuando está en vigilia, ¿ya? Por lo que también se llama sueño paradójico. Este sueño está relacionado con ensoñaciones más ricas en contenido y mejor estructuradas y aparentemente tiene importancia con la consolidación de la memoria y el aprendizaje, ¿no? Justo cuando tienes que dormir más y estar más despierto, ¿no? Ya cuando estudias. Entonces ahí tenemos lo que va a suceder con los neurotransmisores. Entonces el sueño REM, como pueden ver, está relacionado con acetilcolina. De tal manera que el nivel de acetilcolina, tanto en vigilia como en sueño REM, está aumentando. En cambio, las monaminas y orexina o hipopretina, como hemos visto ya, en la vigilia están aumentando, pero luego van a descender. Entonces, es importante tener presente esto por el problema de la acetilcolina. Como les decía hace un rato, existe lo que se llama el ciclo circadiano, que está determinado por el ciclo de luz, oscuridad, ¿no? Y esto se debe a un ciclo biológico de día, noche, luz, oscuridad que aparece cada 24 horas, lo que se llama también el reloj circadiano o marcapaso biológico. Esto está ubicado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo anterior y va a establecer el ritmo adaptado a 24 horas. Y esto va a estar regulado obviamente por la estimulación de la retina. Entonces, cuando hay estimulación de luz, ¿no?, va a informar al núcleo supraquiasmático sobre la intensidad de la luz ambiental. Y entonces, como podemos ver, es el más potente regulador de la secreción de melatonina en la glándula pineal. Entonces, otro neurotransmisor importante que va a tener que ver con la presencia de sueño o de vigilia es la melatonina, como vamos a ver a continuación. Una de las cosas importantes que tenemos que recordar es que cuando existe lo que se llama el ritmo circadiano, se refiere a aquello que yo les dije hace un rato. Todo va a manejarse en 24 horas. O sea, todo nuestro ritmo, todas las cosas que hacemos, va a estar comandado por el reloj biológico. ¿Qué significa esto? Que no solamente los neurotransmisores van a estar dependiendo de lo que sucede con, la luz o con la oscuridad, sino todo el organismo en general. La fuerza muscular, como pueden ver acá, las hormonas, todos ellos se van a regular de acuerdo a la presencia de luz o de oscuridad. De tal manera que, por ejemplo, hablando de la cortisol y el ACTH, ¿no?, la hormona adrenocorticotropa, ¿no?, esta hormona se va a producir aproximadamente a las 6 de la mañana para que 2 horas después se eleve el cortisol. Y por las tardes estas dos hormonas disminuyen. Como ustedes saben, el cortisol es necesario para movilizar glucosa en el organismo, para que vaya del hígado al músculo esquelético y así se puedan empezar las actividades. Igual va a suceder, por ejemplo, con la hormona tiroidea. La hormona tiroidea va a subir entre las 7 y 8 de la mañana. ¿Para qué sirve la hormona tiroidea? A ver, la delegada. A ver, ¿qué has aprendido de esto? Ya nos enteramos de que tienes habilidades, ¿no? A propósito de... ¿Para qué sirve la hormona tiroidea? Para desviación de... ¿Para qué? La hormona tiroidea, ¿no? La glándula tiroidea. La hormona tiroidea, ¿para qué sirve? T4 y otro 3 libres. Ah. Para uno de ellos, no es otro. En general sirve para qué? Para la activación de todo el organismo a través del aumento del metabolismo. Va a aumentar tu frecuencia cardíaca, va a aumentar tu temperatura, frecuencia respiratoria,
eso también se eleva igual en un promedio de 7 o 8 de la mañana. Justo, ¿no? Entonces todo, el ritmo circadiano del reloj biológico va a determinar que todo el ritmo funcione, de tal manera que los neurotransmisores, la temperatura corporal, el metabolismo celular que tiene que ver con la hormona tiroidea, va a permitir de que pueda funcionar todo en conjunto. Entonces, esto es importante tener presente, porque cuando se altera el sueño, obviamente todo esto se va a ver alterado también, ¿no? Entonces, de tal manera que a veces simplemente por el hecho de tener un problema de alteración del ritmo circadiano, vamos a tener alteración de las hormonas, por ejemplo. Entonces, esto es un hecho que muchas veces no se toma en cuenta. Solamente tú regulas el ritmo circadiano y se va a regular todo. ¿Ya? Entonces, eso es uno de los cambios importantes que hay que siempre tener presente, por ejemplo, para la enfermedad. Bien, le decía que había una relación entre melatonina y la presencia del sueño. No sé quién lo ha pintado, ¿no? Si pueden ver acá, hay una línea ploma discontinua que es la presencia de melatonina. Entonces la melatonina empieza a subir más o menos 2 horas antes de que empiece el sueño. Al aumento de la melatonina aparece el sueño. De tal manera que en un momento determinado empieza a disminuir la melatonina, también empieza a disminuir el sueño, de tal manera que hay una relación entre melatonina y presencia del sueño. Y esto se ve mejor cuando se hacen dos comparaciones. Primero, niveles de melatonina, ¿no? Se ha hecho estudios sobre melatonina, concentración de melatonina para la edad. Como pueden ver, en los primeros años la concentración de melatonina es bastante alta. Miren, bastante alta. Y en los últimos años de la vida, como pueden ver a partir de los 50 años para adelante, los niveles de melatonina son bajos. Entonces, esto relacionado con el siguiente cuadro, donde está la prevalencia y gravedad del insomnio, tiene relación, ¿no? ¿Inversa o directa? Inversa. A mayor nivel de melatonina, Inversa. menor prevalencia de insomnio. Eso significa que los niveles de melatonina van a decidir si una persona descansa bien o no. Y entonces también será importante para el tratamiento. Esto es lo que al final se ha visto. El uso de melatonina ayuda mucho para el manejo del sueño. Y esto volviendo a la lámina anterior, ¿cuánto tiempo duerme un bebé? ¿Recuerdan cuánto tiempo dormía cuando era más o menos 18 horas hasta 20 horas va a dormir, ¿no? Porque lo único que va a hacer es despertarse para lactar y luego volverse a dormir. Entonces, miren, por el nivel alto de melatonina, que los chicos, los niños, los recién nacidos se van a dormir bastante tiempo. Y con el paso del tiempo va cambiando esto, ¿no? A ver, ¿dónde están ustedes? ¿Entre 15 y 20? ¿O 20, 25? Entonces, miren, ya tienen ya un nivel de melatonina bastante bajo. Por lo tanto, están predispuestos a sufrir de insomnio. Muy bien, pues ahora pasemos a ver ya el insomnio. El insomnio se define como la insatisfacción de la cantidad o calidad del sueño, que puede estar asociado primero con problemas de inicio, con problemas de mantenimiento o con problemas de despertar pronto por la mañana, con incapacidad para volverse a dormir. Entonces, de acá podemos decir hay tres cosas importantes, ¿no? Tres formas de presentación del insomnio. Insomnio temprano, cuando no se puede conciliar el sueño. Insomnio de mantenimiento, cuando te despiertas a cada rato. E insomnio tardío, cuando te despiertas temprano. Te despiertas pronto. Entonces, esos tres tipos de insomnio son los que se nos presentan. Y ya habíamos hablado de un tipo de insomnio que tenía que ver con depresión. Tardío. Despertar temprano, ¿no? O Tardío. Ah, temprano, claro. despertar temprano tiene que ver con insomnio tardío. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Confunden, ¿no? Sí. En la depresión, el insomnio tardío o despertar temprano
un síntoma que ayuda mucho a hacer el diagnóstico de depresión. Ahora, cuando hablamos de criterios diagnósticos de trastorno de insomnio, tenemos el DSM-5 y en realidad para hacer el diagnóstico de trastorno de insomnio tenemos que cumplir con todos los criterios. No es que basta uno o dos criterios, o 5 criterios como esta depresión. Acá se tiene que cumplir con todos los criterios para decir que el paciente tiene problemas de insomnio. Entonces, insatisfacción por la cantidad y calidad de sueño asociada, bueno, lo mismo que hemos hablado. La alteración del sueño provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social o laboral o de otras áreas importantes en la persona. La dificultad del sueño se produce al menos 3 noches por semana y un mínimo de 3 meses. Entonces la regla de los 3, ¿no? 3 noches por semana y 3 meses. Si no pasa este tiempo, nosotros no podemos decir que estamos frente a un paciente con insomnio. El tiempo es importante en este caso. En la dificultad del sueño, a pesar de condiciones favorables, el insomnio no se explica por otro trastorno del sueño vigilia. No se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento, que ya lo hablamos. La coexistencia de trastornos mentales y acciones médicas no explica adecuadamente la presencia predominante de insomnio. Entonces, hay que ver si hay algún problema que nos puede causar insomnio, como por ejemplo depresión. Eso es lo típico, ¿no? Dice la coexistencia de trastornos mentales y afecciones médicas no explica adecuadamente la presencia predominante de insomnio. Si el problema es depresión y hay un insomnio, un despertar temprano, un insomnio tardío, ¿será insomnio o no? No. Según está ahí, según lo que hemos dicho, tiene que cumplirse con todo. Y si no se cumple el último criterio, no es un problema de insomnio, es un problema de depresión. Una vez que haya resuelto el problema de depresión, se supone que va a pasar el problema. Entonces, no vas a dar tratamiento para insomnio cuando el problema de fondo es depresión. Tienes que tratar la depresión. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Esto es importante. Bien, en cuanto a la epidemiología, hay muchos problemas sobre la epidemiología en los sueño, el insomnio en los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, en estudios internacionales, la cifra varía entre 12 a 40%. 60% de los que viven en residencias. Se estima que hay una incidencia de anual insomnio en mayores de un 5%. ¿Cuál es la diferencia entre prevalencia e incidencia? ¿Son casos nuevos? ¿La incidencia son casos nuevos? Prevalencia. Los casos nuevos más los que ya existían. Claro. Incidencia es aquello que va presentándose como nuevo. Incidencias, ¿cuántos casos nuevos tenemos? ¿No? Prevalencia, en cambio, es todo lo que hay, nuevos y antiguos. Hay un estudio en Latinoamérica, donde se hizo estudio en 4 grandes ciudades, ¿no? 31% para Caracas y Montevideo, 36% para México y 42% para Santiago de Chile. Lima no entró y Huancayo menos. Ahora, lo que hay que entender es lo siguiente. Si hemos dicho hace un rato de que es importante tener presente todos los criterios del DSM-5 para hacer diagnóstico de insomnio, eso significa que habrá algunos trastornos que no son insomnio en general. Entonces lo que va a existir son quejas de insomnio. Y estas quejas de insomnio vamos a tener una cifra bastante alta, ¿no? 30 a 48%. De intensidad moderada grave, 10 a 28%. Ahora, eso no hace diagnóstico de insomnio, dijimos, son quejas de insomnio. No puedo dormir, en fin, no cumple tampoco 3 meses, ni siquiera son 3 noches por semana, nada. Quejas de insomnio más consecuencias diurnas, alteraciones diurnas, ¿no? 9-15%. Insatisfacción, calidad y cantidad de sueño ya varía todavía, ¿no? 8-18%. Por lo cual, el insomnio diagnosticado apenas es un porcentaje bastante pequeño, de 6%. Entonces, por eso le decía, es importante tener presente el DSM-5. Como podrán ver, hay algunos de esos criterios que están puestos acá. Quejas, consecuencias diurnas, insatisfacción de calidad y cantidad, pero eso no te hace el diagnóstico. Solo la unión de todos o el conjunto de criterios que te pone el DSM-5 van a ser los que te van a determinar si hay insomnio o no, por lo cual el insomnio diagnóstico es bastante bajo. En los adultos mayores
alteraciones del sueño o insomnio que se va a presentar por algunas circunstancias, ¿no? Malos hábitos al dormir, inadaptación a situaciones perturbadoras como por ejemplo jubilación, que se queden viudos o se hospitalizan. En la hospitalización, por ejemplo, hay graves problemas, ¿no? Luego de que salen de hospitalización, muchos adultos mayores tienen trastorno del sueño. Y de ahí a la semana vuelve contigo y te dice no puede dormir. ¿Por qué? Porque lo despierta en la noche para prender la luz por cualquier cosa, ¿no? Entonces, este es un grave problema que van a tener ellos. Luego, patologías, ya hemos hablado, por ejemplo, trastornos afectivos. ¿Cuál es el trastorno afectivo más importante? Fuerte. ¿Depresión? Depresión. Enfermedades cardiopulmonares, ya hablamos, ¿no? EPOC, fibrosis, insuficiencia cardíaca, dolor debido a artrosis, enfermedades cerebrovasculares, como vamos a ver más adelante, ¿no? Cerebrovascular tiene mucho que ver con depresión y también con insomnio. Elevado uso de fármacos en circulación interfieren muchos de los mismos con el sueño, ¿no? Ya lo hemos dicho ya hace rato. Pues hay que ver qué medicamentos no se puede indicar para tratarlo en la noche. Los tipos de insomnio van a depender mucho por el tipo de queja, por la duración y por la causa. El tipo de queja ya lo hemos dicho. Pero hay tres cosas, ¿no? Inicio, continuidad y despertar temprano. Por la duración, transitorio o agudo, de corta duración y crónico. Por la causa primario, el idiopático, que es el que estamos hablando, y secundario, obviamente, cualquier enfermedad o medicamentos y que hay que tratar eso. Entonces, también hay otra clasificación que habla de insomnio a corto plazo, el denominado insomnio de ajuste, agudo relacionado con este pasajero. Su presentación es en los últimos 3 meses con un factor independiente para el paciente. Se retira el factor estresante y se supone que se corre. El insomnio crónico, cuando los síntomas están presentes al menos 3 veces por semana durante más de 3 meses. Entonces, lo que hemos hablado, ¿no? El insomnio del que hablamos ahora es el insomnio crónico, en realidad. Ahora, puede haber otro tipo en el cual puedan estar ambos, pero no es como eso. Existe lo que se llama el síndrome de piernas inquietas, por lo cual la persona no puede dormir. Esto se refiere a cuando la persona tiene la irresistible necesidad de mover las piernas e incluso caminar cuando está descansando. Va a aparecer en periodos, sobre todo cuando están descansando, como le dije, ¿no? Sobre todo en la noche, en la transición de vigilia al sueño se presenta esto. Es una causa más frecuente de insomnio, entonces lo que hay que hacer es tratar de ver por qué se presenta. Se dice que está relacionado con déficit de fierro, con neuropatías periféricas o insuficiencia renal crónica. Entonces hay que definir bien si este paciente tiene neuropatía del periférico o no, porque eso puede ser el causante de que no pueda dormir, por ejemplo, la presencia o la complicación de diabetes mellitus, que es lo más frecuente. Y igual como cualquier otra enfermedad mental, lo que hay que tener mucho cuidado es que haya algún medicamento que esté provocando este problema. Como hemos visto, los anticolinérgicos, ¿no? Va a aumentar la acetilcolina, por lo tanto la probabilidad de que la persona siempre pare despierta. Antipsicóticos, de la misma forma. Hay que tener mucho cuidado con antipsicóticos. Generalmente ayudan a descansar. Algunos medicamentos de los antipsicóticos modernos permiten descansar, pero pueden causar también insomnio. Los antiparkinsonianos, hay que tener mucho cuidado. Igual, a veces indican cada 8 horas y a veces no se puede cambiar. Yo tengo algunos pacientes que, bueno, algunos no bastante bien permiso de día, que no, en el hospital, sí, pero no en el consultorio. El consultorio viene bastante, incluso del asilo viene bastante. Entonces, lo que sucede es que a veces indican cada 8 horas, entonces le dan 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche. Ya se me lo recuerdo. La dosis de las 10 de la noche no deja dormir al paciente. Entonces, lo ideal siempre es darle antiparkinsonianos todo el día, ¿no? De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, normalmente
normalmente yo explico así cada 4 horas, de tal manera que de 6 a 10, a 2, a 6, 4 dosis es suficiente. Y lo dejamos hasta el día siguiente sin medicación, para que pueda dormir. Porque siempre se quejan de que no duermen. Entonces, ¿qué sucede? No duermen y ¿qué le das? Algo para dormir, lo van a hacer la persona. Entonces, ¿y para qué? Ahí se cumple la cascada de la prescripción, ¿no? Para controlar un efecto secundario de un medicamento que estás dando. Y simplemente porque no te acordaste de que los antihipertensos provocan eso. Entonces hay que tomar en cuenta, si alguno de ustedes va a ser neurólogo, por favor tengan presente siempre eso. La efedrina, bueno, todos estos medicamentos, opioides de la misma manera. Hay que tener en cuenta esto siempre que damos, por ejemplo, tramadol. Normalmente yo indico tramadol en la mañana y ya no indico más y van bien los pacientes. Antihistamínicos, antieméticos, esto también es otro problema, antidepresivos, ya lo hablamos hace un rato, sobre todo los inhibidores selectivos de la captación de serotonina. Corticoides, ¿por qué creen que hay problemas? Ya hemos hablado. Los corticoides van a actuar provocando una reducción o transporte de glucosa del hígado a los músculos, entonces va a pasar. Los beta-agonistas, pues hay que tener en cuenta siempre el paciente de EPOC o asma, ¿no? Y cafeína, pues ni qué hablar, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha tomado café, no? Café, ¿no? Cafeína no te deja dormir. Pues acá hay otros, casi los mismos fármacos, pero ya separados como cardiovasculares. Como pueden ver, uno de los grandes problemas del adulto mayor es que siempre va a tener problemas cardiovasculares. Hipertensión, insuficiencia cardíaca, arinas cardíacas, todo lo que sea. Y miren, casi todos los medicamentos que se usan para ello les van a provocar o exacerbar el insomnio. La hormona tiroidea de la misma manera. Entonces, ¿a qué hora daremos la hormona tiroidea? En la mañana, ¿no? Una sola dosis y listo. En ayunas incluso. ¿Ya? Quimioterapias. El efecto de rebote, ya le decía acá abajo, aloperidol, risperidona y olanzapina, estos son antipsicóticos, entonces hay que tener mucho cuidado. Con los laxantes igual, ¿no? Hay que ver. Algunos los laxantes generalmente, una pregunta, ¿tú usas laxante? Ya, muy bien. Corticoides, ya hemos hablado, antihistamínicos, hormonas tiroideas, alcohol, bueno, levodopa, perideno son antihipertensinos, como les decía. Porque hablamos de la inhibidores selectivos de la regulación de serotonina. Entonces, todo esto es muy importante de ahora, lo que sucede también con el adulto mayor es tener algunas cosas en cuenta. Primero, que la duración del sueño va a disminuir por su edad. Ya, hay que tener presente eso. Luego, hay tendencia a cabezadas múltiples durante el día. El sueño es más fragmentado, ya vimos un cuadrito sobre eso hace un rato atrás. Mayor número de despertares nocturnos, que pueden ser más prolongados. Disminución de la capacidad de recuperación del sueño, ya lo explicamos por qué también. Disminución de la cantidad de sueño en relación al tiempo en la cama. Disminución progresiva del umbral de despertar con estímulos auditivos, de tal manera que el sueño es más ligero. Siente un sonido leve y se despierta. A cambio, ustedes se caen todo y no se despiertan. Cuando el sueño nocturno está adelantado y un despertar precoz. Es una tendencia, hay que tener mucho cuidado con eso para diferenciarlo de depresión, ¿ya? Y mayor percepción de mala calidad de sueño, ¿no? Sobre todo las mujeres, cuando no, ¿no? De todos se quejan. No se quejan de que no duermen, a pesar de que puedan dormir. Entonces, cuando pasamos a evaluar a un paciente con insomnio, entonces hay que hacerle toda esta pregunta, ¿no? ¿A qué hora normalmente va a la cama y a qué hora se levanta? ¿Tiene problemas para conciliar el sueño? ¿Se despierta varias veces en la noche? ¿No? ¿Tiene problemas para volver a conciliar el sueño? ¿O ronca la persona que lo acompaña? ¿No mueve las piernas de la persona que lo acompaña? ¿Es consciente de que grita, habla a patadas? ¿Está dominado la mayor parte del día? Habitualmente da una cabezada sin estar planificado durante el día, etc. Entonces son preguntas importantes para qué, para descartar aquellas cosas que son comunes, ya lo hemos dicho. Normalmente va a dormir menos, normalmente va a tener varios despertares,
acá con un sonido leve se puede tratar. Todo eso tenemos que averiguar si está sucediendo eso o no. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir decir, bueno, si esta persona se despierta con sonidos leves, por ejemplo, el pase de un carro, no sé si hay una cerca de la calle en su casa, ¿no? ¿Ahí? Todo. Y cuando pasa un carro te despierta, ¿no? Pero allá sí, ¿no? Entonces, miren, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer con un adulto mayor? Si porque solamente el carro pasa sin tocarlo, sin nada, pasa nada más, y eso hace que se despierte el adulto mayor. Entonces, ya no puede dormir cerca de la calle, porque ya tenemos que llevarlo a otro sitio, donde no pueda sentir ese sonido. ¿Sí? Ese sonido lo va a despertar. Todas esas cosas, para eso nos permite hacer esta pregunta. Cuando hablamos de enfermedades, hay enfermedades obviamente que van a terminar provocando también insomnio, ya lo hemos dicho, ¿no? Depresión a la cabeza como alteraciones psiquiátricas, a la ansiedad de la misma manera, ya hemos incluso especificado, ¿no? ¿Qué tipo de insomnio provoca la ansiedad? Lo hemos dicho en la clase de depresión, ¿no? Es lo que no ha venido ya. Lo contrario. ¿Ah? Lo contrario. ¿Qué tipo de Insomnio insomnio? temprano. ¿Insomnio temprano? De conciliación. La ansiedad te produce insomnio de conciliación y la depresión te provoca insomnio tardío. El abuso de sustancias, alcoholismo, el duelo también puede terminar provocando. Ahora, otras enfermedades de demencia, sobre todo Alzheimer, Parkinson. Miren, el Parkinson por la enfermedad puede hacer que no deje dormir bien, y encima por el tratamiento. O sea, por ambos lados Parkinson tiene un grave problema. Las neuropatías periféricas, ¿no? Cualquiera de ellas, eventos cerebrovasculares, traumatismos, obviamente epilepsia también, ¿no? Cefalea, sobre todo cuando es migraña. No es muy común en los adultos mayores, pero si se presenta es un problema. Esto vino una amiga de 60 y tantos años, lo primero que sucede, llega a Huancayo y tiene una migraña antes que otro tipo de trastornos, ya no puede dormir. Alteraciones médicas, ya vamos a hablar de poco, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, enfermedad renal, patologías que cursan con dolor, cáncer, reflujo, alergia es un grave problema. Vamos a ver dentro de un rato cómo se trata eso, ¿ya? Mala higiene del sueño, trastorno del ciclo circadiano, fenómeno del atardecer. Cuando viene el atardecer, a veces cuando el sol empieza a bajar la intensidad de la luz, ya se duerme la persona. Creo que eso se da cuenta. ¿Pasa eso? Entonces, las comorbilidades ya lo hemos hablado, ¿ya? Es muy importante. Ahora, una de las cosas que hay que preocuparnos es que las cabezadas o dormir menos de 7 horas está asociado con mayor riesgo de caídas. Miren, por todos lados hay riesgo de caída, ¿no? Y caídas es un problema bastante importante en el adulto mayor. También dormir poco tiene que ver con deterioro cognitivo, con alteraciones de la deambulación y equilibrio, con dificultades para el control de los medicamentos, ¿no? Depresión e insomnio están asociados, ya lo hemos dicho, ya vamos a ver sobre la pregunta que un rato también. Enfermedades osteoarticulares, cáncer, diabetes, disnea secundaria de POC, entonces, o hay insuficiencia cardíaca, entonces hay varias cosas que van a producir problemas. Entonces, el insomnio va a tener consecuencias negativas, como disminución de la calidad de vida, aumento del riesgo de caídas, deterioro cognitivo y por lo tanto mayor riesgo de demencia, mayores dificultades físicas, por lo tanto deterioro del estado funcional, mayor utilización de los servicios de salud, mayor riesgo de ingresos a residencias y aumento de la mortalidad. Miren, insomnio solamente de por sí puede aumentar mortalidad. Entonces hay que tomar en cuenta siempre eso. Entonces, algunos ejemplos acá de comorbilidades, insomnio y una patología de trastorno del sueño relacionado con enfermedades cardiovasculares. O sea, no solamente es que los medicamentos cardiovasculares te van a provocar problemas, sino también la misma enfermedad, o sea, lo mismo. Para muchas cosas, como Parkinson, que hemos visto hace un rato, la enfermedad de por sí te puede causar insomnio, pero encima el tratamiento también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, el trastorno del sueño va a aumentar la prevalencia de hipertensión arterial, de enfermedades cerebrovasculares, entonces hay siempre una relación entre ambos, ¿ya?
por lo tanto el insomnio está relacionado más con una mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular, entonces hay que tomar en cuenta siempre eso, dentro de enfermedades cerebrovasculares. Lo que se ha visto es que, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca más del 70% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen mala calidad de sueño, ya sea por nicturia, que es lo que sucede con pacientes con insuficiencia cardíaca con respecto a orinar. Todas las noches están orinando, así no tomen ningún medicamento, así no tomen ningún momento, solamente el hecho de estar acostado hace de que haya mayor circulación de sangre por el riñón, por lo tanto va a haber mayor producción de orina y se van a despertar varias veces, la nicturia típica. Entonces va a tener insomnio más o menos el 70%. Entonces, en insuficiencia cardíaca hay dificultad para conciliar el sueño, para mantener el sueño o despertar de precoces. Ahora, la dificultad para iniciar o mantener el sueño puede también, igual como le decía, provocar hipertensión arterial, infarto agudo del miocardio, diabetes mellitus. Simplemente por eso, por tener un problema de insomnio. Entonces, como pueden ver, para el adulto mayor es un problema tener insomnio, porque pueden no tener esta patología y de pronto esto se presenta. También se ha visto que hay una asociación entre fibrilación auricular y insomnio y lo frecuente despertar de los flujos. Igual con el EPOC, más o menos un 35-38% de pacientes que tienen EPOC van a tener insomnio, debido a qué? A tos y disney. El EPOC tiene tos, entonces en la noche se va a despertar simplemente porque tiene que toser, o porque tiene disney. Entonces, hay que tomar en cuenta siempre eso en pacientes que tengan este tipo de problemas. Y ya hemos dicho también, el otro problema es que los agonistas, los beta-agonistas también provocan insomnio. O sea, lo mismo, ¿no? La enfermedad y el medicamento te pueden terminar provocando problemas de insomnio. Ya hemos hablado de depresión, la relación es bidireccional. El insomnio te puede provocar depresión, pero la depresión también te puede causar insomnio. Y ya hemos hablado de que el síntoma guía de la depresión es despertar precoz. Y los fármacos también que asustan por acá abajo, ¿no? Los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la regulación de serotonina, los inhibidores duales provocan problemas. Así que tener mucho cuidado con eso. También igual está relacionado a demencia, ya sobre todo lo dijimos, ¿no? En un estudio multicéntrico que se hizo en Japón, ¿no? Se encontró de que los síntomas del sueño, las alteraciones del sueño, pueden ser síntomas tempranos de la presencia de enfermedad de Alzheimer. Entonces, y también acá lo mismo, ¿no? Algunos estudios sugieren que los niveles de beta-amiloide también aumentan, ya hemos dicho. Entonces, la amiloide se va a eliminar en el sueño, y si tiene poco sueño, se va a eliminar muy poco. Entonces, la persona puede estar predispuesta a tener primero deterioro cognitivo y luego demencia. Bueno, también igual con el dolor, hay una relación bidireccional. El dolor te va a causar insomnio y el insomnio también causa dolor. Entonces, hay que manejar. Lo que se ha visto es que cuando se maneja dolor, por ejemplo, mejora insomnio, y cuando se maneja insomnio, aparentemente mejora el dolor crónico y el sueño, ¿no? Como pueden ver hacia la parte final. El tratamiento a corto plazo para el insomnio puede asociarse con una mejora a largo plazo del sueño y del dolor crónico. Entonces, en realidad, esta relación bidireccional también puede ayudarnos a manejar ambas cosas a la vez. Entonces, para hacer el diagnóstico, obviamente, igual como todo lo que hemos dicho hasta ahora, el diagnóstico, si bien es cierto, nos basamos en el DSM-5, pero hay que hacer un buen examen clínico, una buena historia clínica, hacer valoración genética integral, antecedentes familiares, y cuando hablamos exclusivamente del sueño, tenemos que hacer la cronología, tenemos que confirmar que realmente son 3 meses y 3 veces por semana, ¿no? Hay que buscar si hay trastornos efectivos, trastornos de comportamiento, o si hay sintomatología acompañante. Para evaluar esto hay algunas pruebas, por ejemplo la actigrafía, ¿no? Que permite ver cuánto se mueve el paciente, y después uno puede determinar si el paciente tiene problemas de sueño o no. El estudio polisomnográfico es un estudio que no se debe usar frecuentemente. Lo pongo eso porque
por mucho tiempo vienen, no sé si por ese tiempo estarán volviendo ya, cada año vienen a hacer el estudio polifuncional. Tienen problemas del sueño, a todos los pacientes estudio polifuncional. Vienen a hacer campañas exclusivas. Son 3 estudios básicos, como pueden ver acá. Pero en realidad, la única utilidad de la polisomnografía es para pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño. Para otra cosa no sirve el estudio de polisomnografía. Hay escalas, como por ejemplo la escala de Bergen, escala de insomnio de Bergen, que nos ayuda a determinar cómo es el paciente. Y este es uno de las escalas que más se usa, el índice de estabilidad del insomnio. Como pueden ver, preguntas que se hacen, ¿estás satisfecho con el sueño? ¿No? Que medimos el sueño diario. Entonces, abajo está todo, cómo se suma, cuál es la suma que se va a hacer, y luego la interpretación. ¿No? Ausencia de insomnio, insomnio subclínico, insomnio clínico, ¿no? Moderado grave, de acuerdo al puntaje proteico. Pero como todas las escalas que hemos propuesto, esta escala también será una escala de screening. No te hace el diagnóstico, a pesar de que abajo te diga eso. Y vamos a hablar para depresión también igual. Para todo, las escalas son escalas de screening, o sea, de descarte. Entonces, ahí, por ejemplo, nos dice, ¿no? Aplicamos el índice de estabilidad y si tenemos más de 8 puntos, vamos a buscar intencionalmente las causas centrales que van a provocar trastorno del sueño. Estas causas, como ya lo hemos visto desde hace un rato, pueden ser causas ambientales, ¿no? Cualquier problema que pueda haber, causas médicas, si hemos hablado, enfermedades neuropsiquiátricas, depresión, enfermedades de Parkinson, Alzheimer, fármacos y otros problemas primarios del sueño. Entonces, ahí vamos a ver que si hay síndrome de apnea del sueño, entonces, para poder hacer polisomnografía, y luego de eso se va a corregir. Muy bien. Ahora, con todo esto y hecho el diagnóstico, obviamente vamos a pasar al tratamiento. Una de las cosas importantes, como pueden ver en ese gráfico, es que hay causas importantes que hay que manejarlas por las cuales el paciente no puede dormir bien. Todo esto se tiene que tratar el problema de fondo, no preocuparse por el insomnio. O sea, si tiene trastorno de ansiedad que se va a demostrar a partir de dificultad para conciliar el sueño, ¿se acuerdan? Hace rato conversamos sobre eso. Entonces hay que tratar la ansiedad. Si hay un trastorno depresivo, porque hay un despertar precoz y gran tristeza en el día, es un trastorno depresivo y trataremos eso. En el síndrome de apnea obstructiva del sueño, lo que vamos a encontrar siempre es sequedad de boca, angustia respiratoria, nicturia, fragmentación del sueño y cefalea matutina. Trataremos ese tema, narcolepsia de la misma manera. Vamos a encontrar sueño fragmentado, hipersomnia, cataplegia, síndrome de piernas inquietas, malestar en piernas, necesidad de moverse, dificultad para conciliar el sueño, etc. Y ortopnea, ya sabemos, dificultad para conciliar, angustia al tumbarse, taquimia y el reflujo gastroesofágico, como le decía. ¿Cómo vamos a encontrar esto? A través del ardor nocturno, despertar con mal sabor y halitosis. Entonces daremos tratamiento para el reflujo gastroesofágico. ¿Por qué se trata? De la bomba de Plutón, ¿por cuánto tiempo? Más de 8 semanas. O sea, es uno de los motivos, si recuerdan lo que farmacología geriátrica y seguridad, hemos visto que una de las enfermedades que hace de que tengamos que usar más de 8 semanas es justamente el ERG. Todas las demás no debe ser así. No deben pasarse de 8 semanas de tratamiento. ¿De acuerdo? Bien. Como le decía, en depresión nosotros hemos dicho, primero tratamos, después hacemos el al cambio, en insomnio, primero hay que hacer un tratamiento no farmacológico. Y luego, recién después, damos tratamiento. Cuando hemos visto el cuadro anterior, más o menos un 60% de pacientes que tienen problemas de sueño simplemente son por todas esas patologías. Entonces hay que tratar la patología y no tratar el paciente insomnio. ¿De acuerdo? Y ahora, nos queda un poco de pacientes con insomnio, 40% digamos, y a ellos hay que resolver el problema con tratamiento no farmacológico. ¿Y
¿Y cuál es lo más importante de ello? Las medidas de higiene del sueño. Entonces, el primer tratamiento que tenemos que impartir a los pacientes adultos mayores es las medidas de higiene del sueño, ¿no? ¿Cuáles son? Horario fijo para acostarse y levantarse, ya sea fines de semana y vacaciones. Ya, se acuesta a las 10, se levanta a las 6, no hay ningún problema. Permanecer en la cama el tiempo suficiente. El binomio cama-dormir es fundamental. Si no se consigue conciliar el sueño en 30 minutos, debe levantarse, salir de la habitación, realizar alguna actividad relajante y al cabo de 5 o 10 minutos volver a la cama. Lo otro es que hay que evitar siestas que sean mayores de 30 minutos. No debe tenerlas. Todas las siestas deben ser menores de 30 minutos. ¿Quiénes hacen siesta? Todos. ¿Cuántos se duermen? Hasta la hora de la clase. 3 horas. Desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche ya todo el mundo quiere clases. Hay que evitar realizar actividades en la cama, ¿no? Como ver televisión. O sea, la idea es que en el dormitorio no debe ver televisión. ¿Quién tiene televisión en el dormitorio? Todos. Yo también tengo. Entonces ya no ves televisión. No me gusta ver televisión. O ¿Qué sea, miras? solo en la sala, ¿no? TikTok, ya, ver televisión, escuchar radio, comer, hablar por teléfono. Luego realizar. Acá es importante tener en cuenta que eso no solamente es televisión, sino laptop, celular, tablet, todo. Cualquier cosa que estimule, que tenga luz, obviamente no va a permitir descansar. ¿Ya? Eso creo que está en la siguiente lámina. Hay que realizar ejercicios suaves, pasear durante al menos 1 hora al día. ¿Qué hora es más preferente que puedan caminar las personas? ¿Será? A la siguiente lámina creo que estaba. Ya, bueno. Luego, evitar bebidas que contengan cafeína. Y ya saben que el café, pero también las colas, ¿no? Cualquier tipo de cola también tiene café, ¿no? Alteran el sueño incluso en personas que no lo perciben. Practicar ejercicios de relajación antes de acostarse, si es que no se practica ninguno. El alcohol y el tabaco es perjudicial para el salud y perjudica el sueño también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si se van todos los fines de semana de jueves, problemas. Mantener condiciones ambientales adecuadas para dormir, o sea, una temperatura adecuada, no debe haber ruidos, tampoco luz. Evitar acostarse con hambre, siempre hay que comer, pero no al momento de dormir, ¿no? Si se despierta a mitad de la noche, preferible no comer nada, o se puede comenzar a despertar habitualmente a la misma hora, sintiendo hambre y toda la misma hora. El hombre es una persona, un animal, ¿no? De costumbres. Se te acostumbras a algo y eso se hace repetitivo todo el tiempo. Es como uno. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a venir acá está lo que decía, ¿no? Evitar utilizar el ordenador en las 2 horas previas al sueño nocturno. El efecto luminoso de la pantalla del ordenador puede aumentar su estado de activación. Entonces, como pueden ver, hay que hacer varias cosas para evitar o para dormir mejor. Un resumen de todo ello está para, si no quieren leer tanto como las 2 láminas anteriores, acostarse y levantarse a la misma hora, exponerse a la luz solar por la mañana, o sea, lo ideal es caminar, habíamos visto, pero por la mañana, de preferencia caminar, ¿a qué hora no se puede caminar? ¿De qué hora a qué hora? No se puede caminar. De 11 a 4. De 11 a 4, ¿no? O algunos dicen de 10 a 4 incluso, ¿no? ¿Por qué? La radiación. Por los rayos ultravioleta, bueno, en fin, un montón de cosas que ustedes conocen. Entonces lo ideal es que la persona apenas tome desayuno a 9 de la mañana, 9 a 10, ¿no? Y camine 1 hora que camine todos los días. Eso los ayuda mucho para que puedan descansar. Evitar cenas copiosas, sin alcohol ni bebidas cafeinadas ni gaseosas. Evitar tabaco, mantener condiciones ambientales para dormir. Dejar un periodo de desconexión antes de dormir. Realizar ejercicio a lo largo del día, pero no en las 2 horas previas a acostarse. ¿Cómo ustedes van al gimnasio?
ambos con perspectivas circadianas. Eso quiere decir que algunas cosas hay que tomarlas temprano o a mediodía, pero ya no en la tarde o en la noche. Antiparkinsonianos, diuréticos, antihipertensivos, en fin, hay muchos medicamentos que hay que saber manejarlos. Luego, con terapia más o menos se resuelve un 20% más, ¿no? O sea, 60 más 20, 80, ¿no? Un grupo pequeño va a pasar a terapia cognitiva conductual, ¿no? Que ahí ven ustedes qué cosas se hace, control de estímulo, restricción del sueño, técnicas de relajación, intención paradójica, restricción cognitiva. Bueno, no encontramos ningún psicólogo que haga terapia cognitiva. ¿Alguien lo sabe? No hay, ¿no? O sea, igual cuando al comienzo buscaba psicólogos para que hagan evaluación de memoria también. Mucha gente, sí, ¿qué estudiamos psicólogos? O sea, ¿qué se dedican? Pero esta cosa es importante que puede dar mucho dinero, no básico, da mucho dinero. Luego también se debe hacer terapia de control de estímulos, ¿no? Y esto ya es adoptarse solo cuando se sienta somnoliento, evitar comportamiento, cualquier otro comportamiento excepto sueño y sexo. Si no se puede dormir en 15 minutos, levantarse y hacer actividad relajante, fijar una hora para levantarse, no dormir siesta ni dormir durante el día, restringir tecnología con pantalla iluminada, no debe comer, trabajar, nada. Eso se supone que lo hace el psicólogo, te va a recomendar y te va a hacen tablas, ¿no? Hay una tabla en la que te dicen todo esto tienes que cumplir todas las noches o todo el día. Todo esto tienes que cumplir, y cuando no cumples ya sabes cuál es la causa. Entonces, es la manera más práctica de hacerlo. Entonces, con esto resolvemos más o menos un 10 a 15% más, o sea, 60 más 20 más 15, ¿cuánto es? 85, casi 90, ¿no? Entonces, solamente debe quedar un pequeño grupo de personas en los cuales se tiene que dar tratamiento. En general, no se debe dar a nadie, pero se tiene que dar a alguien, debe ser luego de haber pasado por todas estas etapas. No se puede dar de comienzo un tratamiento farmacológico. No. Hay melatonina en caramelo, ¿no? Lo que no se debe usar. Entonces hay algunos neurotransmisores que están implicados en el sueño ciclo-vigilia, por lo tanto sirven para el tratamiento, ¿no? Ahí sobre todo hay que ver orexina, el Subrexan, que es un producto que ya está acá, antihistamínicos, nifedipina, trazodona, ketotipo, que también mucho, ¿no? Antagonista de la dopamina, antagonista de serotonina, agonistas GABA, como vamos a ver. Entonces, hay varias intervenciones. Y entonces, los medicamentos utilizados para el insomnio son las benzodiazepinas, hipnóticos no benzodiazepínicos, antidepresivos, antipsicóticos, estimuladores de la melatonina y antihistamínicos. Siempre tenemos que enseñar el benzodiazepínico porque hay un grupo de personas y está en la literatura y todo eso, ¿no? Pero lo más importante es leer la cosa que está en rojo, ¿no? Los efectos secundarios son notorios y numerosas complicaciones, ¿no? Por lo cual no se debe usar ninguno de ellos, ¿no? O sea, los hipnóticos son los de GABA, propiedades ansiolíticas y hipnóticas, ¿no? Se debe usar en insomnio ocasional. O sea, en realidad no tenemos tratamiento para el insomnio ocasional, ya lo hemos dicho. El insomnio crónico es lo que se tiene que tratar, no el ocasional. Y bueno, si se va a usar algo, se tendría que usar de los de acción corta, ¿no? Y dentro de ellos tenemos el triazolam, que sería el único medicamento que podría usarse, escuche bien, no estoy diciendo que se debe usar. Los demás, ninguno. Y hay consolado vida media corta, midazolam y triazolam, intermedia, bromazepam, lorazepam, atrazolam, y vida media larga, diazepam, flurazepam y clonazepam. Entonces, nunca se debe usar los de vida media y larga, solamente la de vida media corta, que podría ser usarse. Pero los efectos secundarios son muy marcados, ¿no? Primero, amnesia anterógrada, retardo motor y cognitivo, que va a hacer que la persona se pueda caer, que lo hemos dicho, pérdida de memoria, ansiedad de rebote, sedación diurna también, ¿no? Síndrome de abstinencia en casos de retiro brusco, caídas y alojamiento de SIHAT si es que el paciente tiene. Por lo tanto, hay motivos para no usar benzodiazepinas nunca. Luego aparecieron los fármacos Z, en un momento determinado eran los de moda,
y hasta ahora todavía era, no estoy diciendo por si acaso, porque hasta ahora sí, y hay muchos que insisten con eso, ¿no? Solpidem, sopitrona y Sebetrón, que son los medicamentos que se podría usar, parecen ser más eficaces en cuanto a la ausencia de somnolencia diurna, duración del sueño, pero lo que se ha visto también tiene muchos efectos adversos, ¿no? Deterioro psicomotor, problemas cognitivos, depresión. Entonces, lo mismo, son medicamentos que no deberían usarse en adulto mayor. Tienen propiedades hipnóticas y estaría indicado en el insomnio de conciliación, o sea, cuando no puede dormir. Y ya hemos visto que eso es un problema de ansiedad. Entonces, se degrada en el hígado, por lo tanto hay que tener cuidado en pacientes que tienen problemas de difusión hepática. Múltiples efectos secundarios y contraindicaciones, por lo tanto tampoco debería ser usado. Solpidem, Sebetrón, como incluso ciclona son los que se usan, hay las dosis que deben usarse. Luego, entonces, ¿qué hacemos? Si no vamos a usar ninguno de los anteriores, podríamos usar medicamentos que por efectos secundarios te provocan el sueño. Y dentro de ellos tenemos los antidepresivos sedantes. ¿Alguien recuerda a los antidepresivos sedantes que hablamos? Nadie, ¿no? Mirtazapina. Habíamos dicho que el efecto secundario de mirtazapina, ¿qué cosa es? Primero, te provoca sueño y segundo, te mejora el apetito. En pacientes que justamente tienen problemas de sueño y apetito, más la acción antidepresiva que tiene este medicamento, es un medicamento ideal en esos casos. ¿Ya? Entonces, se usa en insomnio de mantenimiento y despertar precoz, justamente en depresión. ¿No? Reducen el sueño REM y son inhibidores antipatógenos 45. Luego tenemos los neurolépticos sedantes, en este caso lo hemos hablado de risperidona, por ejemplo, que puede mejorar, ¿no? de alguna manera. Entonces, esas son algunas alternativas para el sueño. Luego, los antiepilépticos sedantes. En este caso, pregabalina y gabapentina son productos muy buenos. Perampanel es otro de ellos, pero lo que usamos nosotros, pregabalina, ¿y qué le dije? Gabapentina. Tienen efecto ansiolítico e hipnótico. Y este es uno de los grandes problemas cuando uno indica estos medicamentos, ¿no? Tú indicas gabapentina o pregabalina si te duelen mucho los pacientes. Pues tienes que ajustar dosis para el manejo. ¿Qué se usa? Son antiepilépticos, pero ¿cuál es el efecto mayor que se ha visto que tiene? ¿Para qué se usa? Para dolor neuropático, para neuropatías. Van muy bien pregabalina y gabapentina. Y entonces estos se pueden usar como una alternativa para el sueño. Luego tenemos los antagonistas de receptores de dirección, que son los que tienen un buen perfil de seguridad, como lo pueden ver ahí. El suborexano es un producto que ya existe acá y que es una buena alternativa para tratar problemas de insomnio. Luego, por último, la melatonina. La melatonina tiene dos formas de presentación, la de acción rápida y la de acción prolongada. La de acción rápida en realidad salió muy rápido al mercado, provocaba muchos efectos secundarios y no permitía dormir bien. El de acción prolongada o de liberación prolongada, como pueden acá, sí se han encontrado algunos efectos, ¿no? Por ejemplo, la calidad del sueño es mejor, ¿no? que placebo. Entonces, por lo tanto, es una de las alternativas, ¿no? Luego, hay una mejoría en la alerta diurna. Uno de los grandes problemas que hemos visto en benzodiazepinas y los farmacocientes que de día incluso se pueden ver los pacientes, en cambio melatonina no te provoca este problema. Sobre todo los de liberación prolongada, como digo, porque de acción corta no tiene peligro. Entonces, melatonina aprobado a pacientes con insomnio con más de 55 años. Se ha visto que a las 3 semanas hay una mejora significativa de la latencia, calidad y tiempo total de sueño, ¿no? La mejora se mantiene en 3 a 6 meses después. La interrupción no provoca efecto rebote o síndrome de abstinencia. Entonces, es una de las alternativas que hay en el mercado. Suvorexan y melatonina deberían ser los medicamentos con los cuales nosotros vamos a resolver a la mayor cantidad de problemas de sueño. Y
y los gabapentinoides, ¿no? Gabapentina, pregabalina, que son productos muy buenos, probados en adultos mayores por mucho tiempo, no por insomnio, sino por otra cosa, pero que pueden ayudar tranquilamente al manejo del insomnio. Entonces, esas son las alternativas para un 10 o 15% de pacientes, no para todos. Los otros que tienen